Listo chicos, buenas noches con todos. La disculpa del caso por este pequeño inconveniente de 5 o 6 minutos. Estaba cerrando la clase con el grupo anterior que está pegada a esta, donde creo que más de uno de ustedes también participa. Aunque teníamos pendiente cerrar un casito, una casi fija para el final. Como siempre, la última clase me gusta hacer algunas fijas. Igual lo vamos a hacer ahora con ustedes. Para que de todas maneras, pues, la información fluya, ¿no? Y no hayan mayores contratiempos. Bueno, para las sesiones de hoy día, tenemos ya prácticamente, si mal no recuerdo, que ver algunas cosas puntuales de cálculo respecto al tema de capital de trabajo, que es el último tema que se está insertando, ¿no? A nuestra clase de esta semana, para lo ya habíamos estado revisando la clase pasada algunas ideas, ¿no? Básicamente la parte introductoria ya la hicimos, hemos hablado de qué está compuesto, para qué sirve, cuál va a ser la metodología de cálculo, a partir de qué componentes. Entonces yo imagino que ustedes ya por lo menos le han dado una buena ojeada a esta PPT que ya le hemos conversado en su primera parte. Entonces lo que quedaba pendiente era ver la última parte de un ejemplo para aterrizar en la metodología del cálculo, y luego veremos un casito de aplicación integral que también les he colgado la PPT para que ya podamos un poco integrar esta última parte a lo que es la evaluación financiera de un proyecto, que básicamente es el objetivo final ya de este curso. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, empezamos entonces. Ya aquí, respecto a esta PPT, nos habíamos quedado, básicamente, a ver, por alguna razón se cargó otra PPT. Habíamos estado viendo lo que es capital de trabajo. Hoy día vamos a trabajar después con esta PPT que ahora les voy a mostrar acá. Y la PPT que estuvimos viendo es justamente también por alguna razón no me deja cambiar esto acá. A ver, vamos a ver. Vamos a eliminar esta. Y vamos a compartir esta otra. Listo. Entonces, de lo que quedaba de la PPT, yo creo que nos vamos de frente a la solución ya con la ayuda del Excel. Les he colgado justo la solución ya detallada. Vamos a mirarla ahí y después vemos este último caso que está pendiente, ¿sí? Listo. Entonces, vámonos a ver cómo lo manejamos ahora. Vamos a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cuando estemos todos con la pantalla del Excel a la mano. Aunque a esta hora la red se pone un poquito lenta también, ¿no? En general, los jueves son los días más complicados. Está demorando compartir pantalla. Listo, aquí está todo afuera. Listo, yo creo que ya estamos. Me confirma con audio, por favor, una vez que tengan el Excel en pantalla. Listo, profe. Ya se ve. Listo, entonces justo en esa diapositiva nos habíamos quedado. Así es. Si ustedes ven aquí al lado derecho, he puesto las diapositivas que estaban pendientes de revisar de esa PPT que estuvimos viendo la clase pasada, y es justamente ya la parte del cálculo, ¿no? Que era un poco integrar un poco las fórmulas y estas, ¿no? Pero antes de empezar con el desarrollo, solamente para recapitular así rápido, hay algunas cosas que sí quiero que tengan claras en esta parte. Lo que vamos nosotros a calcular aquí con la información, en principio, es un flujo de inversión, ¿sí? En capital de trabajo.
Hay una alarma, por ahí una bocina que se ha despertado. Apaguen sus micros, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, les decía, ¿no? Lo que vamos a aprender a calcular es justamente, primero, mi necesidad de capital de trabajo, a partir de los 4 componentes que hemos visto que son la caja. Luego teníamos las cuentas por cobrar, los inventarios y finalmente teníamos que descontar o restar, como habíamos dicho en la lámina última que vimos, las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, son 4 grandes componentes. Ahora, en la parte de inventarios, si vamos a aperturar, pues lógicamente los 3 inventarios que conocemos, ¿no? La materia prima, producto en proceso y producto terminado. Entonces, básicamente ese es el esquema que corresponde a la parte de la estructura del capital de trabajo. Bueno, ¿qué nos pedía el caso? A ver, dice, estime capital de trabajo, dice, necesario para una empresa cuyas ventas proyectadas para los siguientes años serían, y lo vamos a poner en millones ahora para no tener tanto número, 1.5, ¿no? 1.8, 2 y 1.6. Son las ventas para los próximos 4 años. Entonces, en mi línea de tiempo, empiezo en un momento cero el proyecto, al primer año tengo una venta asegurada o ya programada de 1.5, bueno, más que asegurada, proyectada, diría yo, ¿no? Luego para el segundo año 1.8, 2 y 1.6, ¿sí? Luego me dan información respecto al capital de trabajo, ¿sí? Aquí vamos entonces a partir de acá a construir justamente esa parte que nos interesa. Dice, considere los siguientes requisitos. Caja mínima rota cada 8 días. Habíamos quedado en las fórmulas. ¿Se acuerdan que habían dos comunes denominadores en todas las fórmulas? Primero, la base de los 360 días que corresponden al año. O sea, de alguna manera todas se dividen entre 360. Y la otro elemento común eran las ventas, ¿no? Todas se multiplicaban por la venta del año, cuando vimos fórmula por fórmula. Listo. Entonces, teniendo esos dos datos como un denominador, entonces se entiende que todos los cálculos van a estar siempre referenciados o en función de las ventas del primer año, ¿sí? Entonces, esa va a ser la lógica para esta metodología de cálculo, ¿estamos? Entonces, cuando me dicen que la caja mínima rota, dice cada 8 días respecto de qué, de la venta, ¿sí? Luego, miren, aquí tenemos el crédito a clientes. Pasamos al siguiente elemento que son las cuentas por cobrar, que vienen justamente de la política de créditos. ¿Y cómo estamos vendiendo en este caso? 45% al contado, o sea, casi la mitad de mis ventas son al cash contra entrega, pero el otro 55% está compuesto de 5% a 30 días, 10% a 60 días, 15% a 90 días y 25% a 180 días. Entonces, miren, yo tengo líneas de crédito de hasta 180 días para un determinado grupo de clientes y que no son pocos, ¿no? El 25% de mis ventas en el año las estoy financiando para mis clientes hasta en 180 días, que no es poco plazo, ¿no? Probablemente sean pues mis grandes clientes, mis clientes fieles, en fin, ¿no? Los buenos pagadores, que yo sé que no me van a fallar. Ya esa política se lo dejamos a la parte comercial respecto a la parte del manejo de los clientes. ¿Qué otra información teníamos ahí entonces? Las existencias, ¿no? Ahí vienen los inventarios. Para la materia prima, teníamos que el inventario mínimo, o sea, la cobertura que yo tengo ahí establecida, ¿no? Como inventario mínimo para el proceso es de aproximadamente 10 días, ¿no? Luego estamos comprando material cada 90 días, o sea, estamos reabasteciendo ese inventario cada 90 días. El proceso, ¿no? Dura 80 días. Los productos terminados también rotan con un inventario de cada 15 días, ¿no? Entonces tenemos justamente los plazos que me está tomando la rotación de cada inventario, ¿no? En materia prima sí tengo dos componentes, el stock mínimo más el reabastecimiento de la compra, que también ya está establecida en este caso particular. Para el producto en proceso va a estar más en función de lo que dure el proceso y para el producto terminado de acuerdo a la política que se establece como stock de seguridad, ¿no? Para no desabastecer a mi cliente. Y los créditos a proveedores, ¿no? Esto tiene que ver entonces en mi cadena de valor hacia atrás, cómo estoy apalancándome con los proveedores, cómo estoy pagando, ¿no? A mis proveedores. 55% al contado, 10% a 30, 15 a 60 y 20% a 90 días. Entonces ahí están prácticamente desagregadas el 100% de mis compras. ¿De qué cosa? De material, pues, ¿no? Porque estamos hablando estrictamente del proceso productivo puro.
Y en la estructura de costos me dan un par de datos más para terminar la parte de la información del caso, que la mano de obra dice representa 15% de quién de las ventas, ¿no? Porque acuérdense que todo lo estamos poniendo en función de las ventas y la materia prima representa el 40% de las ventas, eso dentro de la estructura de costos. ¿Y esto para qué me sirve? Para justamente calcular la parte de los inventarios de productos en proceso y productos terminados, ¿no? Porque en las formulitas ahí vimos que dice porción de materia prima, porción, ¿no? En este caso de material, llámese entre dos, si era producto en proceso, o la suma total de los costos directos, como habíamos dicho, para el producto terminado. Entonces, hasta aquí tenemos en estas dos primeras láminas toda la información del caso. Vamos entonces ahora sí, a partir de acá, a calcular y ir corroborando lo que estaba en la PPT con el Excel que hemos trabajado. Entonces, vamos a ver, previa aclaración de un par de datos, ¿no? Había una lámina más de análisis ahí de la data. La caja mínima, la fórmula, si ustedes recuerdan que vimos en la lámina anterior, en las láminas anteriores, decía porción de ventas, ¿no? En este caso, perdón, porción de la caja por las ventas, ¿sí? Pero justamente esa porción de la caja es días venta entre 360 días. Entonces, por eso que justamente necesito el dato de en cuántos días se está rotando la caja mínima, ¿sí? Aclaro porque en esa fórmula, la primera fórmula que vimos de caja, decía porción de caja, si mal no recuerdo, ¿no? Contra las ventas. Pero eso se desagrega en días venta entre sobre la base de 360, ¿sí? Por eso que está este detalle aquí en esta primera parte de esta lámina. Precisamos también que caja en general no es la caja mínima, o sea, no es la cuenta caja bancos que ustedes conocen del balance, por si acaso, ¿no? Hemos dicho que esta es la caja cash flow del negocio, la caja que rota, donde entra y sale el efectivo todos los días, ¿no? Y bueno, para efectos del caso, hablar de 8 días de rotación también es un exceso, ¿no? O sea, sabemos que en la vida real la caja rota de un día para otro, con suerte. A veces hay días que no hay liquidez en la caja, no entra la cobranza, o sea, con suerte entra plata en la mañana, en la tarde ya no hay. Entonces, bueno, 1 o 2 días es más o menos lo que podría pasar en el mejor escenario. Pero bueno, para efectos del caso le vamos a poner 8, después ya bueno, solamente para poder aplicar la metodología. Listo, entonces vamos a ir viendo ya la parte de desarrollo. Lo demás ya es desarrollo, así que lo vamos viendo acá. Entonces, primero recogemos datos, ¿sí? La caja rota cada 8 días. Acuérdense que todo esto es días, ¿ah? ¿Sí? Vamos a estructurar la información a partir de los días de rotación de cada componente del capital de trabajo. ¿Estamos? Luego habíamos visto en la fórmula de las cuentas por cobrar un componente que se llamaba el periodo promedio de cobranza, ¿sí? El famoso PPC. Lo vamos a ver acá. Y habíamos dicho justamente también en esa lámina que eso se configuraba de la ponderación de mi política de crédito a clientes, que también ya la hemos leído ahí como información del caso, ¿no? En este caso era según, y al pie de la fórmula decía, ¿no? Es el número de días por la porción de cobranza en esos días. Es un ponderado simple. Entonces, según datos, aquí tenemos justamente el 100% de las ventas a mis clientes, ¿no? De los créditos que estoy dando. Habíamos dicho 0,45% de mi venta al contado, o sea, 0 días, es hoy, 5% a 30 días, 10% de mis ventas a 60, 15 a 90, 25 a 80. Este es el 100% de mi venta a crédito, lo cual significa entonces un periodo promedio de cobranza en el año, porque estamos hablando sobre la venta anual siempre, de 66 días, ¿no? Dicho de otra forma, entonces es más o menos 2 punto algo meses, 2,2 meses, ¿no? Significa que estoy cobrando en promedio cada 2 punto algo meses. Ese podría ser el mensaje de este dato, ¿no? La interpretación. Pero para efectos de lo que nos interesa, ya tenemos el periodo promedio de cobranza en el año de 66 días. Entonces, seguimos anotando aquí. Ese era un dato que había que previamente calcularlo con la información. No me lo daban listo para aplicar ahí, salvo que me lo den también, ¿no? En otro tipo de pregunta parecida. Pero en este caso particular me han dado todo el detalle para hacer el ponderado, ¿sí? Y este es un ponderado simple, pues, ¿no? Simplemente 0 por 45 más 30 por 5 más 60 por 10 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, tenemos datos, el inventario mínimo
toda esta partecita es el inventario de materia prima. Si gustan, lo vamos a pintar de un color para saber que es un solo inventario. En el caso de la materia prima, sí teníamos dos particularidades, ¿no? Una cosa era el stock mínimo que yo mantengo, cómo va a rotar, y el otro era justamente la gestión de compra de ese material para reabastecer, que también me habían dicho por ahí que era cada 90 días, ¿no? Y eso es lo que se le llama el lote de compra, la fórmula, ¿no? Para este inventario. Entonces tengo una rotación de inventario mínimo de 10 días y un lote de compra cada 90 días, según la data. Luego tenemos que la duración del proceso es 80 días, y esto sigue siendo días para efectos, ¿no?, del análisis, de la toma de datos, y también Profe, el inventario mínimo rota cada 15 días. Sí, dígame. profe, ¿el inventario mínimo es dato también del ejercicio? Sí, acá está, justamente aquí estaba, existencias dice, ¿no? Materia prima, inventario mínimo 10 días, compras 90 días, proceso 80 días y inventario mínimo de producto terminado 15 días. Ahí están los datos, ¿sí? Los estoy acomodando acá todavía, ¿sí? Estamos en la captura de datos, Ya, gracias. ordenando los datos, ¿no? Entonces, hasta acá, en esta zona rosadita acá, aunque el color no es un color mucho de mi gusto, pero estos datos son de los inventarios, ¿sí? Productos en proceso, y al igual que la política de créditos, tengo una política de pagos, ¿no es cierto? Entonces, al igual que en este caso, también la fórmula me decía que era algo similar, ¿no? Era una ponderación simple de la política de pagos. Estábamos pagando 55% al contado, 10 a 30 días, 25, 15% a 60 días y el último 20% a 90 días. Hasta ahí nada más me estoy apalancando, máximo 90 días, ¿no? Lo cual representa el 100% de mis compras y en promedio estoy pagando cada 30 días en el año, ¿no? Entonces ese famoso PPC o periodo promedio de cobranza lo tenemos acá justamente, lo rescatamos por acá, previo cálculo, ¿no es cierto? ¿De dónde salió esto? De la ponderación de todo lo anterior. Entonces simplemente ya llevamos el dato en días como periodo promedio de Profe, pago también, ¿no? profe, esos datos Sí, de que nosotros estamos pagando, el 55%, el 10, el 15, ¿está ahí en el como dato también? claro, acá está, lo hemos revisado en la PPT, crédito de proveedores, Ya, ok. ¿sí? Sí, acá le estoy haciendo un circulito, no sé si logra ver el circulito que estoy moviendo mi Sí, mouse aquí, sí, porque sí, profe, ya lo vi. estoy recapitulando datos. Bueno, datos también de los costos, habíamos dicho de la materia prima, 40% siempre respecto de la venta y la mano de obra 15% respecto de la venta. Acá es información del caso, impuesto a la renta 30%. Eso también es conocido, es dato que se conoce. Listo, entonces con esto ya tengo los datos, lo único que he hecho hasta acá es solamente a partir de la data, he construido dos datos, ¿no? El periodo promedio de cobranza y el periodo promedio de pago, con las ponderaciones que hemos visto acá al costado. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos generado los datos, vamos a ver aquí, nos vamos a ir a esta lámina que se va a encontrar en la PPT. Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la necesidad de capital de trabajo era la suma de todos los componentes y el último que entraba a restar eran las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, digamos, si yo pongo las fórmulas una tras otra, las empiezo a sumar, vamos a hacer una primera factorización. ¿Sí se acuerdan que era eso, no es cierto? Era sacar un factor común afuera. Entonces, vamos a factorizar a la venta anual, que es el elemento común más importante en todo esto, ¿no? Entonces, miren aquí, síganme con cuidado. Tengo día, ¿qué tengo acá? Días caja sobre 360. ¿Esto qué cosa es? El componente caja. Luego tengo periodo promedio de cobranza sobre T60, son mis cuentas por cobrar. Los tres inventarios, ¿no? Inventario de materia prima, inventario mínimo más lote de compra entre dos sobre la base de 360 días por el costo de la materia prima, que también es dato. Productos en proceso, el otro inventario que tiene duración del proceso sobre la base de 360 días, y habíamos dicho que es el costo medio de los costos directos, ¿no? Porque se entiende que el producto no está terminado, por consiguiente no le puedo imputar el costo total, vamos a asumir que es el costo medio de la materia prima y la mano de obra.
Y el inventario de productos terminados, que era justamente la rotación del inventario mínimo sobre la base de 360 días, ahora sí por el costo directo total de la mano de obra y la materia prima, porque ya el producto se entiende que ya está terminado y ya ha recogido los costos totales directos. Y finalmente menos, ¿no? Menos quién eran las cuentas por pagar, ¿no? Que era justamente el periodo promedio de pago sobre la base de 360 por el costo de la materia prima según fórmula. Entonces, lo único que he hecho de cada fórmula, que ustedes ya las hemos visto a detalle cada una, hemos separado el componente venta anual y lo hemos factorizado, ¿no es cierto? Lo hemos sacado afuera. Justamente aquí está al final, ¿no? Resaltado. Entonces, mi corchete empieza por acá y termina aquí abajo. Entonces, esto es como si fuera una sola ecuación lineal, ¿no? Sumo todos los componentes y al final solamente descuento mis cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, con todo esto de acá factorizado, yo ya puedo entonces calcular después, si gustan, en la parte operativa, si se dan cuenta, tengo otro elemento común que podría seguir factorizando, ¿no? ¿Cuál es el denominador, no? 360, 360, 3, todo se divide entre 360. Entonces puedo sacar afuera el 1 sobre 360, ¿no? Otro factor común es el denominador 360, que castiga cada uno de los componentes de la estructura del capital de trabajo. Otro factor común va a ser 1 sobre 360. Y finalmente ya vamos reduciendo la parte del cálculo a una ecuación más sencilla, ¿no? Entonces, lo que tengo que encontrar aquí después de todo esto es una tasa de asignación llamada porcentaje KT, que es justamente lo que vamos a encontrar para poder castigar de las ventas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde sale eso. Vamos entonces a ver cómo se comporta cada uno de estos elementos, o sea, de esta fórmula que tenemos aquí, cómo quedaría cada uno de los numeritos que están arriba, y vamos a factorizar el 360K, este es el factor 1 sobre 360, ¿sí? Lo factorizo afuera y voy a poner en valor todo lo que está aquí dentro de la ecuación, componente por componente, ¿sí? Dejando el 360 para sacarlo afuera como un factor de descuento nada más. A ver, la caja entonces, si le quito el 360 por dato, yo sé que rota cada 8 días, ¿sí? Entonces simplemente, ahí tengo el dato a la mano, días caja entre 360, acuérdense que ya el 360 lo voy a factorizar aquí, entonces me quedo con 8 días. Periodo promedio de cobranza, siguiente componente, es para mis cuentas por cobrar, ¿no? El componente es cuentas por cobrar, se calcula con el PPC sobre la base de 360. El PPC ya lo habíamos calculado, era 66 días, y esto los voy recogiendo, si gustan, de los datos que tengo arriba, ¿no? Aquí en la parte previa. De esta información voy armando ya más o menos lo que corresponde a colocar en la fórmula, ¿no? El inventario de materia prima. Aquí en la fórmula tenemos todo esto, ¿no? Entonces tendría que sacar el 360 fuera y operar todo lo que tengo arriba. ¿Qué voy a operar? Inventario mínimo más lote de compra entre 2 y finalmente multiplicarlo por el porcentaje de materia prima. ¿Listo? Entonces hacemos el cálculo. Inventario mínimo más lote de compra entre 2, aquí está la fórmula, ¿no? Por el costo de la materia prima, ¿no? Entonces simplemente tomamos los datos que ya tienen aquí en la fórmula, por eso he puesto el detalle de la fórmula acá para que vean de dónde está saliendo cada una de esas cosas, ¿no? Luego tenemos productos en proceso, que es el otro inventario, y este estaba en función de la duración del proceso y los costos medios de materia prima y mano de obra, ¿no? ¿De dónde salen el 22? Sale justamente de lo que estamos diciendo, ¿no? Duración del proceso, ¿no? En este caso por los costos medios de materia prima y mano de obra. Aquí está la fórmula, y ahí tiene más o menos los datos relacionados de la data base que hemos construido en la primera plantilla. Y finalmente el inventario de productos terminados, de acuerdo a la fórmula, es el inventario mínimo sobre la base de 360 por los costos totales directos, ¿no? Entonces, al igual que el anterior, de los datos que ya tenemos en la parte de arriba, tenemos la rotación del inventario mínimo por la suma de los costos totales, ¿no? Ahí está. Y eso entonces representa 8.25 días. Acuérdense que siempre al final con lo que me voy a quedar acá es con un total días, ¿no? Y justamente ya al final las cuentas por pagar, que también ya las conozco, que eran las cuentas por pagar, eran el periodo promedio de pago por
la materia prima, ¿no? Porque es lo que voy a pagar justamente a los acreedores. Entonces, recogemos acá, periodo promedio de pago, 30 días por 40% de las ventas. Una vez que hemos hecho el cálculo de cada componente del capital de trabajo, este señor, acuérdense que entra restando, ¿no? Y ahí está el cálculo, ¿no? Sumo todo lo anterior, en este caso, y resto las cuentas por pagar. Entonces llegamos a cuantificar que todo ese proceso, digamos, de gestión de inventarios, de rotación de la caja, ¿no? De las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, representan 114.25 días, ¿no? Porque estamos trabajando en función de la rotación de cada elemento del costo. Ahora, eso contra los 160 días, que es el denominador que yo ya había factorizado acá de la fórmula para simplificar los cálculos, porque lo otro sería que cada cálculo que hemos hecho le incorpore el denominador de 360. Es válido. Para efecto yo de simplificar, factorizo ventas y factorizo los 360 días, ¿no? Bueno, 1 entre 360 como factor es 0.028. Simplemente entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? En este caso, o si quieren dividen el 114 sobre 360, que es lo mismo, y llegamos, miren, a una T-asignación. Esto es importante, ¿sí? A esto le vamos a llamar la tasa de asignación, vamos a agrandarlo aquí un poquito, ¿de qué cosa? Del capital de trabajo, porque lo que estamos acá justamente es viendo que la metodología me permita con esta tasa de asignación castigar a mis ventas futuras que ya las conozco y a partir de ahí entonces cuantificar con cuánto dinero me anticipo, ¿no? Para básicamente mapear el flujo de necesidad de capital de trabajo para cada año, ¿no? Porque el proyecto tiene 4 años, hemos visto ahí las ventas de 4 años programadas. ¿Listo? Entonces la metodología consiste en encontrar este famoso porcentaje KT, o llámenle si gustan tasa de asignación de capital de trabajo, porque es una tasa de castigo finalmente, y como tasas en general en el curso siempre las vamos a trabajar con 4 dígitos, ¿no? Esto equivale a decir entonces 0.3174. ¿Listo? Ahora viene la última parte, que es justamente la que quiero que atiendan bien, ¿sí? Que tiene que ver con estas últimas 2 láminas del cuadrito. Vamos a explicar primero acá. Una vez que la tasa de asignación, conocida mis ventas, y vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Ahí. ¿Cuál es la metodología? Miren, chicos, esta es mi línea de tiempo, ¿sí? Ven acá la columna años, tengo 0 el momento inicial del proyecto, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, ¿no? Y tenemos las ventas. Por ahora lo voy a trabajar con variables para explicar la metodología y después reemplazamos los datos. ¿Estamos? Ya tenemos conocido que la tasa de asignación o porcentaje KT es 31.74. Ya, hasta ahí lo dejamos como dato. A ver, si yo tengo como son siempre eventos o digamos pagos vencidos, como venimos trabajando, se supone que al final en mi línea de tiempo del año 1, yo ando a vender una cantidad como P. Entonces significa que para que yo pueda concluir esa venta de P al final del año 1, miren esta flechita roja hacia atrás, me anticipo ¿cuándo? Al inicio del proyecto, en el momento 0, ¿sí? Significa que yo para iniciar mi proyecto y poder vender P al final del primer año, necesito ¿qué cosa? El 31.74% de P. ¿Sí? Por eso que justamente había la necesidad de llevarlo a una tasa de asignación para hacer más fácil esto, ¿no? Y con esa misma lógica, entonces, vamos a anticiparnos a las ventas programadas. Al final del año 2, yo tengo pensado vender Q. Significa que un año antes, al inicio del año 2, o a fines del año 1, como lo quieran ver, necesito justamente ese porcentaje de capital de trabajo que es 31.74 por Q. ¿Estamos? Miren, ahí las flechitas rojas me indican que yo me tengo que anticipar, y eso lo ven claramente en la línea de tiempo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, el KT necesario para el momento 0 será justamente el 31.74 de P, y así sucesivamente nos vamos anticipando siempre con cargo a la venta futura. Pero ojo, esto solamente es el capital que voy a identificar o la cantidad de dinero que yo voy a identificar al inicio de cada periodo, ¿sí? Entonces yo sé que al inicio del año 1 necesito
31.74 de P. Al inicio del año 2 necesito 31.74 de Q, y así sucesivamente. Pero finalmente esto yo lo tengo que llevar después a un flujo de inversión, ¿no? Que es la parte que me va a poder visibilizar la rotación de este circulante de corto plazo. Ese es el concepto de capital de trabajo. Es dinero que va a rotar, pero finalmente también se va a anular. Así como entra, sale, se moviliza, pero finalmente el efecto neto siempre tiende a ser cero. Entonces lo llevamos a flujo de inversión, ¿sí? Y aquí que tenemos, miren, el primer dato, que es justamente para calcular ya el flujo de inversión, dice menos KT0. ¿Quién es KT0? Este señor del costado, ¿sí? En este caso KT0 entra acá como un primer desembolso. Cuando ya lo llevo a inversión, significa que ya va a ser mi primer desembolso de capital de trabajo. Digamos que eso sale pues 1000, por decir un número, ¿no? Significa que en flujo de inversión eso pasa como menos 1000 porque es el primer desembolso de capital de trabajo. Siguiente año, miren la lógica, ¿no? KT0 menos KT1, como si hiciéramos una L, ¿no? Este es KT0, KT1, KT2, KT3, ¿sí? KT0 menos KT1, hacemos la resta, luego KT1 menos KT2, KT2 menos KT3 y KT3 menos 0 porque acá ya no hay nada, porque ya no tengo ventas contra qué castigar, simplemente queda KT0, KT3 menos 0, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta es la metodología. Esto ténganlo bien clarito, ¿no? Para poder ir al Excel que vamos a ver ahora justamente, ya poniéndole los datos. Y ahí vamos a explicar esto con más detalle al costado. ¿Listo? Entonces, de asignación 31.74. ¿Sí? Ya sabemos de dónde sale, hemos mapeado los datos de la rotación de cada elemento del capital de trabajo, la caja, las cuentas por cobrar, los 3 inventarios y hemos descontado las cuentas por pagar, ¿no? Hemos calculado los días, cómo rota cada componente, previo cálculo del periodo promedio de cobranza y del periodo promedio de pago. Luego hemos ido a las fórmulas que están acá, ¿no? Esto es como si yo pusiera la ecuación en un papel, digamos así, ¿no? Cada componente con su respectiva fórmula, y hemos factorizado dos datos comunes en todo esto, ¿no? Que eran las ventas, porque ahora sí recién voy a poner las ventas acá, y el denominador, que es la base de los 360 días, ¿no? Entonces hicimos el cálculo de, ¿no? de cada uno de los elementos, cómo se configuran, dividíamos sobre la base de los 360 días, aquí básicamente, ¿no? Y finalmente entonces en esta última partecita llegábamos a establecer el porcentaje KT como tasa de asignación para castigar a mis ventas, ¿no? Ahora sí, vamos a ver entonces las ventas, dato, esto estaba en millones, ¿se acuerdan? Al inicio del caso. Seguimos la lógica, entonces miren, respetando los tiempos, significa que este es KT0, ¿no? ¿Cómo sale KT0 entonces? Habíamos dicho que eso es el producto de la tasa de asignación de capital de trabajo 31.74 de mis ventas, porque acuérdense que todas las fórmulas estaban en función de las ventas, ¿no? Ahora entonces vamos a castigar para cada año, ¿sí? La tasa de asignación. Luego, de manera siguiente, igual, ¿no? El 31.74 de 1.8 millones, esto está en millones, lógicamente, ¿no? Luego tenemos de manera similar 31.74 de 2 millones y finalmente entonces 31.74 de 1.6 millones. El proyecto tiene una vida de 4 años. Podrían ser 6, podrían ser 3, podrían ser 10. La lógica es la misma, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ya una vez que yo tengo, como yo ya identifiqué la tasa de castigo respecto de mis ventas, esto ya se hace más sencillo. Simplemente castigo a la venta, pero miren, y justamente por eso les pongo las flechas igual que las flechas rojas de la lámina, me anticipo, ¿sí? No es lineal por si acaso, ¿ah? O sea, si yo tengo a mi venta futura del año 1, hoy yo necesito 48.000 dólares, ¿no es cierto? Porque eso está en miles, entonces significaría que yo hoy día necesitaría 48.000 dólares para poder llegar, en este caso, a los 1.500, ¿no? Perdón, en millones, ¿no? Profe, Entonces, sí, profe, me dice que el año, o sea, que es, el año igual es dato, ¿cierto? De acuerdo a los millones que usted nos va a dar en el ejercicio, ¿cierto? el año es dato, no, el año, bueno, claro, se les dice las Usted ventas nos para los da, 3, 4 claro, años.
Claro, sí, sí, o sea, yo ya. les voy O a sea, dar, es un yo les dato. voy a dar las ventas, yo les voy a dar las ventas como datos, ¿sí? Ya, Por ya. ahora no, o sea, yo ya les voy a dar las ventas en este caso particular para que ustedes tengan identificadas las ventas y En lo que base a tienen eso que, usted pone los años. exacto, ya una vez que tienen el porcentaje KT, lo que tienen que hacer es esta tablita con la lógica que les estoy explicando, nada más, ¿sí? Ujú. Ya, ya. Entonces, por ejemplo, solamente por citar el primer ejemplo, acá lo hemos puesto en valor, ¿no? Si los números eran eran millones de dólares, ¿no? Según el dato original. Entonces, miren, significa que entonces, para empezar mi proyecto, yo necesito desembolsar 476.000 dólares como capital de trabajo para que me asegure la venta futura al final del año de 1,5 millones. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa es la lógica. Lo que he hecho es No, llevar esto. otra vez A ver, repita lo que eso. voy a hacer es poner esto en valor, ¿no? Como estos son millones, vamos a ponerlo en dólares para tenerlo más clarito, ¿sí? A ver, para yo asegurar mi venta de 1,5 millones acá, para al final del primer año, ¿no? Hoy, en mi línea de tiempo, ¿sí? Hoy en el momento cero necesito 476.000 dólares, que es este 0,48. Bueno, está redondeado a dos dígitos, ¿no? Ahí si gustan le ponemos alguno de estas, que es lo mismo, ¿sí? Lo que he hecho es llevarlo a dólares, ese 0,4760 millones es 476.000 dólares, ¿sí? Sí, está claro el mensaje entonces. Yo hoy día, en el momento cero, a mi inversión de activos, como les había dicho, ¿no? La clase pasada, tengo que sumar la inversión de capital de trabajo, que son 476.000 dólares, para poder operar y poder lograr esa venta al final del año de 1,5 millones. O sea, estamos hablando de un proyecto que se estima, se implementa, se configura, produce y vende el primer año, ¿no es cierto? O sea, es un proyecto de muy corta implementación, probablemente tome un mes implementarlo, 2 meses máximo, lanzo mis operaciones, empiezo a producir, empiezo a vender, y finalmente llega mi fin de año y tengo ya una venta proyectada, lógicamente, a darse de 1,5 millones, ¿sí? Ahora, para que eso suceda, ¿no es cierto? Significa que yo hoy día tengo que incorporar en el flujo de inversiones 476.000 dólares. Eso lo sumaré pues a la lista, como les dije, ¿no? Maquinaria, equipo, terreno, camioneta, no sé, computadora y todos los activos fijos que yo ya tengo mapeados y tengo listados y sé cuánto cuestan en el mercado, porque ese no es problema identificarlo, cuánto voy a invertir en activos fijos. El problema estaba en determinar cuánto de capital de trabajo necesito para el proyecto. Y es justamente a lo que estamos llegando, ¿no? ¿A partir de quién? De las ventas estimadas, porque finalmente esa es mi referencia ahora, ¿no? Lo que hemos castigado es justamente aquí a las ventas con una tasa de asignación, y ya con eso se me hace más sencillo hacerlo para cada año, y luego lo llevamos al flujo de inversión que está acá. En este caso era, según la tablita anterior, ¿se acuerdan? Era hacer una L, ¿no? Le digo, bueno, hacer una L. Significa que este señor, en el momento cero, le llamábamos KT0, ¿no? Si quieren acá le agregamos una columna, para efectos de que quede claro en la fórmula. Este sería mi KT0, mi KT inicial, para el momento cero. Este vendría a ser mi KT1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tendría mi KT2 por aquí, si quieren llamarle así, para ir en línea con la plantilla esa que hemos visto hacia el lado. Entonces, aquí ya no hay nada, pues, ¿no? Ya no tengo capital porque ya el proyecto solamente muere en el cuarto año, entonces ya no tengo con qué anticiparme acá. Entonces, ¿qué decía el enunciado que teníamos aquí al costado? Menos KT0, KT0 menos KT1, vamos a hacer esto, ¿no? Básicamente, justamente por eso he insertado la columna adicional para tener de dónde nacen estos comentarios de acá. Bueno, a ver. ¿Qué habíamos dicho acá entonces? Menos KT0, ¿está bien? Ahí está. Ese es el primer desembolso. Como va flujo de inversión, es salida de dinero. Va con negativo, acuérdense en la línea de tiempo, ¿no? Todos los desembolsos, pagos, inversiones, signo negativo. Ahora, siguiente año. ¿Qué habíamos dicho entonces aquí? KT0 menos KT1, ¿no? De arriba hacia abajo, haciendo una L. KT0 menos KT1, como esto está en millones, es 0,10 menos, ¿no? O sea, todavía estamos, digamos,
desembolsando todavía capital de trabajo, que es lo que tengo que financiar, ¿no? O sea, todavía estamos en la parte del desembolso. Luego viene finalmente el siguiente elemento, que era KT1 menos KT2, y así vamos avanzando, ¿no? Este será KT2 menos KT3, y finalmente el otro es KT3 menos 0, ¿no? Acá ya no hay nada, KT3 menos 0 sigue siendo KT3, en este caso 0.51. Y miren, en este caso este señor termina siendo positivo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué finalmente va a pasar? Como habíamos dicho, cuando yo lo llevo a flujo de inversión, si yo sumo y resto todo, el capital circulante durante los 4 años del proyecto se anula. Si se dan cuenta, se hace cero. Si yo sumo acá todo esto, aquí se hace cero. Bueno, por formato no aparece el cero, pero aparece un guioncito, ¿no? La suma de todo esto, que es lo que estoy haciendo acá, prácticamente va a hacerse cero. Entonces, esta comprobación que les estoy dando del flujo de inversión, a ustedes les va a garantizar que lo que han hecho en esta tabla está bien hecho. Y ahí lo pueden anotar como una verificación, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen su flujo de inversión, para esos 4 años, en el componente capital de trabajo, ya podremos ir a sumarlo al flujo de inversión de activos y finalmente pues contrapesarlo contra los flujos operativos, ¿no? Que van a decantar de las ventas en este caso. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la forma de cálculo del capital de trabajo. Me interesa que lleguen hasta acá a determinar el flujo de inversión O sea, para después siempre me tiene que incorporar. ir cero. Exacto, Sí, porque se anula. Acuérdense que esto es circulante, entra y sale, entra y sale. Ahora, en este caso, hemos tenido los 3 periodos iniciales como... El primero siempre es desembolso. Ya a partir de ahí, probablemente en algún año va a haber un superávit, en otro año falta, y así se van compensando en la rotación del tiempo y finalmente se anula, ¿no? Porque es capital de trabajo puro, o sea, no es otra cosa, ¿sí? Listo, entonces hasta acá es la parte que me interesa que lleguen cuando les pidamos calcular el capital de trabajo. ¿Todo claro hasta acá? El detalle, como les digo, de todo esto está en las PPTs. No he puesto todas, pero he puesto las más importantes para citar la parte de cálculo. Creo que por ahí me he saltado un par de PPTs de esta última, que son ya reiterativas, pero les he mostrado de lo que quedó pendiente. Las fórmulas las tienen aquí. Esto, bueno, es cuando si así lo quieren hacer a mano, lo verifican, ponen los datos ahí que ya tienen, lo verifican con la calculadora o con el Excel, como gusten, ¿no? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá, chicos? Con el cálculo de capital de trabajo. Ahí tienen la estructura, tenemos la información, previo cálculo de los ponderados, luego los cálculos ya de los valores en días, recogiendo toda esta sumatoria ¿no? de todas las fórmulas de cada componente, el factor común de 1 sobre 360 y llegamos al porcentaje KT. Ahora, aclaro algo, ¿no? Cuando ustedes verifiquen que esto sale cero, significa que lo que han hecho en la tabla, ojo, lo que han hecho en la tabla está bien, indistintamente de si la tasa está bien o está mal. No sé si me dejo entender. A ver, Sí, sí, creo que sí. vuelvo a mencionar. Digamos que yo me equivoco acá y le pongo, por decir algo, ya un número X. Voy a hacer a propósito. Digamos que a mí por error me sale 20.50. Perdón, 20.50. Me voy y hago mis cálculos, meto las ventas, todo ya chévere. Ya digo, sumó cero, está bien. No, un momentito, está bien lo que has hecho en la tabla. Pero lo que tiene que haber estado bien es esto, porque si esto está mal, lo demás ya no me sirve de nada. ¿Sí? ¿Está claro entonces, no? O sea, el foco tiene que estar en no fallar en la tasa de asignación. Si se dan cuenta, yo he puesto cualquier tasa y la metodología que hemos hecho, ¿no es cierto?, de calcular el capital de trabajo necesario y llevarlo a flujo de inversión, está bien, está perfecto, pero no significa que esté bien hecho. El problema está acá. Por eso que es importante que se concentren siempre en lo más relevante, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces eso? sí, 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 profesor. sí quedó Ya, claro. entonces, eso es vital. O sea, ya lo demás es solamente ya darle, como dicen, ya la presentación final, ya calcular el flujito de inversión con la metodología que les he mostrado con las flechitas rojas. Eso es operativo. Esto no me interesa, sinceramente. Lo que me interesa es que lleguen a la tasa.
Porque no es lo mismo decir 30%, 31%, que decir 15%, que decir 40%, lógicamente. Esto es dinero que está en juego, ¿no? Si yo no me concentro en lo esencial del cálculo, lo demás ya es procedimental, ¿ya? Listo, entonces con esto cerramos la metodología de cálculo de capital de trabajo. Hemos quedado que lo vamos a manejar a partir de una tasa de asignación, y a partir de esa tasa de asignación llamado porcentaje KT, nos vamos a nuestra tablita, y ya conocen, ¿no?, el orden con que hay que trabajar esto, para que todo esto fluya rápidamente y lleguemos a determinar el flujo de inversión, que es lo que me interesa, ¿no? ¿Listo? Entonces, hasta aquí era la parte pura de capital de trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo esta parte de acá, este flujo de inversión de capital de trabajo, se incorpora pues en lo que sería ya digamos, el flujo económico del proyecto, ¿sí? Hasta acá ya ustedes hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido en lo que va del curso? Hemos aprendido, bueno, más allá de hacer valor presente, futuro y bonos, que es la parte de calentamiento que hemos hecho las primeras 2 semanas, que de por cierto debí haberlo hecho en una, bueno, en fin, bueno, me explayé un poquito más para dejar bien sentada esa parte de cálculo. Hemos empezado a aprender a elaborar el costo del accionista. Hemos visto el costo de la deuda, ya sea que sea una deuda por emisión de bonos o sea una deuda del sistema financiero con el spread. Luego que hemos visto el cálculo del costo promedio ponderado de capital, o el famoso casero, a partir de la ponderación que establece Modigliani Miller. Y todavía hemos ido más allá, hemos evaluado escenarios de deuda para determinar el casero óptimo para el proyecto, ¿no? Hemos simulado algunas situaciones de deuda, 2, 3 escenarios, y con eso ya hemos determinado cuál es ¿no?, el costo de oportunidad más eficiente para mi proyecto. Entonces, para que eso no quede en el limbo y no se pierda en el espacio, no sea pues un esfuerzo incompleto, vamos a llevar todo esto a una evaluación financiera, ¿no? Para eso habíamos hecho un cálculo previo que ha sido materia de la práctica última que hemos tenido, donde ya una vez que determinaban su casero óptimo, les ponía un proyectito, ¿se acuerdan? Les decía, estas son las inversiones, estas son las anualidades esperadas en 3 tramos, y hacían su valor presente y allá van su van. Ahora vamos a integrar ya una evaluación financiera un poco más real para el proyecto, con un último caso que les voy a presentar, y a partir de ahí entonces yo creo que ya quedan listos para la gran final, ¿sí? Vamos entonces a ver la última PPT, chicos. Como ustedes dicen, la última fija, ¿no? Siempre las fijas las dejo Profe, anticipadas para que no se sientan el, sorprendidos el día de la prueba. profe, ¿el Dígame. examen va a ser el martes? Por supuesto, no tenemos más tiempo, ya tenemos que cerrar el jueves todo, porque el siguiente día arranco el módulo 2 con otros grupos y otra gente y nuevas caras. ¿Hasta qué punto va a venir el examen? No diga que va a Hasta venir. el día de hoy, hasta el día de No, hoy, lo que pero termine de desde hacer la hoy, segunda entra. parte, ¿no? Toda la segunda parte, por supuesto. Pero es más de lo mismo, pues. O sea, lo que estamos haciendo viene de lo primero. O sea, O sea, digamos que nos va a como les venir dije al la práctica. inicio, este es un curso integrativo, ¿no? Este es un curso integrativo. Como les dije desde el primer día de clases, las cosas van incorporándose poquito a poquito, se van integrando, y ahora vamos a cerrar con broche de oro con un caso integral, ¿sí? ¿Con alguna otra duda, pregunta o Digamos, comentario? digamos que esta aplicación integral es el examen del martes. No es el examen, es una de las preguntas del examen. Le voy a poner otras preguntitas por ahí. Para todos los gustos tiene que haber ese día, ¿no? Podría Siempre ser es también bueno dar diversificar el menú. ejercicios tipo de lo que va a venir en el examen, por favor, para poder Todos son practicar. ejercicios conocidos, todos son ejercicios conocidos. No vamos a inventar nada extraño, no se preocupe. Por ahí Es les que puedo usted, colgar un modelito de es que práctica, usted ¿no? le Para mete que... su trampita, pues, profesor, entonces ahí confunde, pues, o sea, Nada, no acá tenga no hay trampita. trampita. Tiene que practicar nomás y estar alerta a las señales del caso, nada más. Al final la lógica es la misma, las fórmulas son las mismas, se supone que usted ya tiene su super Excel hecho. Entonces ya, pues, ¿qué más quiere? Ya solamente meterle los datos y ponerle la cuota de análisis mínimo que se le pide, nada más. Pero lógicamente no le voy a poner la misma pregunta que le hago en clase en el examen. O sea, eso no tiene ningún sentido, pues ya sería estafarlos a ustedes, ¿no? No va por ahí tampoco mi intención. Listo, chicos, vamos a ver una aplicación final, y si nos quedan minutos, por ahí les atiendo algunas consultas adicionales. Si no nos gana el tiempo, ya nos quedan 25 minutos, justo lo necesario.
Listo, aplicación integral. ¿Qué tenemos acá? Ya esto lo desarrollamos, ya ustedes si gustan lo analizan, les recomiendo que esto también lo lleven a un Excel, lo verifiquen, no crean lo que dicen necesariamente en la PPT, a veces se ve bonito todo, se ve sencillo, pero háganlo, pues el ejercicio es que lo hagan ustedes también, se preparen en este tipo de preguntas. Les puedo colgar una pregunta más de este tipo integral para que también practiquen, pero háganme acordar, sí, porque la verdad que ando con tantas cosas en la cabeza, con los problemas del trabajo, del día y todo lo demás, entonces Pero que de este se no me va a pasa a ser, veces, ¿no? de este no va a ser Excel, profe, ¿Perdón? de No, este, no, no, de lo esto que ya está ahorita. solamente, esto ya está desarrollado, ya está para explicar, comentar, esto ya todo lo hemos hecho Ya ves cómo en nos todas las hace la etapas trampita, anteriores. ves cómo nos hace la trampita ya. Sí, profesor, Esto bueno, fue pues, para esta es la fija para llegar al 20. Entonces los que quieren el 20 tienen que hacer su trabajito previo, pues, ¿no? Listo, chicos, vamos rápido con el caso, ¿sí? Evaluar el siguiente proyecto, entonces, ahora sí, para que ustedes se luzcan, cuando lleven su curso de proyectos 2, 1, ya ustedes son, o hagan su tesis con un proyecto de inversión o plan de negocio, ya está, tienen todo listo. Evaluar el valor actual neto del proyecto, ¿no es cierto? Y eso me va a determinar si es viable o no. Y para eso me dicen, miren, utilice el promedio del flujo de caja operativo, ya me están dando un alcance aquí importante, ¿sí? Miren, utilice el promedio del flujo de caja operativo como una estimación de las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, vamos a recoger eso después en su momento. Todos los importes están expresados en dólares americanos. ¿Listo? Entonces nos van a dar información. Miren, inversión en activos. Esto ya para configurar básicamente el flujo económico. Ahí tenemos al inicio del proyecto, es un proyecto de, en este caso, 4 años. Vamos a invertir en activos los primeros 3, 80.000 de arranque, ¿no es cierto? Primer año 80.000, año 2 45.000, año 3 35.000. Ventas para los próximos 4 años, al igual que el caso que acabamos de ver, 250.000, 300.000, 350.000, 250.000. Ahí tengo mis ventas para mis 4 años, ya tengo mi línea de tiempo del proyecto y también tengo las inversiones en activos fijos, ¿sí? El flujo operativo, que justamente lo que mencionaba el enunciado, que el promedio de este flujo operativo, ¿no es cierto?, lo use como la utilidad antes de impuesto de intereses. ¿Eso para qué me sirve? Para el flujo, ¿no es cierto?, y el ratio de cobertura, ¿no es cierto?, del KD, ¿no es cierto?, con el nivel de deuda que vaya a evaluar. Tenemos los flujos operativos. Por ahora les voy a dar listo el flujo operativo. Ya cuando veamos Financiera 2 les voy a enseñar a calcular el flujo operativo del proyecto, que ya es otra historia aparte. Ahora ya lo tienen facilito, todo listo para operar, ¿sí? Año 1, 75.000, o sea, se supone que ya vendí, ya desconté mi costo de ventas, ya desconté mis costos fijos y finalmente tengo entonces las utilidades operativas. Entonces, 75.000 para el primer año, 95.000 segundo, 100.000. Bueno, también los resultados operativos van en aumento los primeros 3 años. Capital de trabajo, lo que acabamos de ver, cómo rota la caja, 4 días. Cuentas por cobrar, miren, aquí me están dando ya listas las cuentas por cobrar. Como no veo el detalle de tantos días para, ¿no?, al contado, significa que esto ya implícitamente es el periodo promedio de cobranza, ya está listo, ¿no? Ya no tengo que ponderar nada porque no me dan la política de crédito, me están dando de frente cómo rotan las cuentas por cobrar cada 65 días, ¿sí? Inventario, materia prima, inventario mínimo 12 días, lote de compra 38 días. Eso ya lo acabamos de ver, ¿no? Productos en proceso, duración del proceso 59 días, productos terminados, inventario mínimo 31 días. Cuentas por pagar, igual me están dando lista las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, esto básicamente representaría lo que era el periodo promedio de pago también, ¿no? Ya está listo el ponderado en días. Luego tenemos los costos para los inventarios de la materia prima, la mano de obra, el impuesto a la renta 30%. Adicionalmente tenemos entonces que el beta del sector del proyecto en el que estamos viendo es 1.3, un beta cercano de 1, o sea, es un proyecto de riesgos estables más o menos, no tan riesgoso, con poca volatilidad de variación de precios. Libre riesgo 5%, riesgo de mercado 12%. Deudas a evaluar, cómo me voy a apalancar, 20, 40 y 70. No sé cuál de esos 3 niveles de deuda será bueno para el proyecto. Para eso entonces ya sé que tengo que calcular el casero óptimo. Ya también ya lo conocen hasta el cansancio. Y recomendaciones para que no se olviden, para el costo de la deuda dice usar la tabla 3, ¿no? Finalmente, que es de coberturas con Express, que también ya la conocen. Listo, vamos con el desarrollo.
Lo primero que tengo que hacer entonces para calcular mi capital de trabajo, habíamos dicho que tengo que llegar a calcular el KT necesario, ¿no? Y ahí está la fórmula, factorizo el 1 sobre 360 y tengo todos los datos listos, ¿no? Teníamos la caja, que eran 4 días, según los datos que acabamos de ver. Teníamos ya listas las cuentas por cobrar, el periodo promedio en este caso ya de cobranza, 65 días. Este dato ya me lo han dado listo. El inventario de materia prima, inventario mínimo, lote de compra entre dos por punto 45, que es el costo de la materia prima. Luego tenemos el inventario en proceso, 59 días dato, costos medios, ¿no? En este caso del material más la mano de obra entre dos. Luego tenemos el inventario de productos terminados, que básicamente es la rotación del inventario mínimo por los costos totales directos, punto 45 y punto 30 respecto de la venta, datos. Menos 28 días, que era justamente el periodo promedio de pago a proveedores por punto 45, que es el costo de la materia prima. ¿No es cierto? Hacíamos todo este cálculo de la formulita esa completa que habíamos visto en el caso anterior, y eso me daba 115.73 días. Como habíamos factorizado, y ya previo a eso hemos factorizado las ventas, lógicamente, el denominador de los 360 lo divido y llego a mi tasa de asignación de 32.15%. Ahora sí ya estamos listos para ¿qué? Para estructurar lo que acabamos de ver también, que es el flujo de inversión de capital de trabajo, ¿no es cierto? Hasta ahí entonces nada nuevo, más de lo mismo. Tenemos las ventas, que es el dato que ya también lo tenemos identificado. Conocemos la metodología, nos anticipamos, ¿no?, al periodo anterior para determinar el capital de trabajo necesario, KT0, KT1, KT2, KT3. Lo llevo a flujo de inversión con la metodología menos KT0, KT0 menos KT1, KT1 menos KT2, KT2 menos KT3, KT3 menos 0, ahí está. Llegamos entonces a lo que me interesa, al flujo de inversión. Hasta acá entonces estamos prácticamente igual que el caso anterior, ¿no?, que hemos visto con P, con Q, con R, con S. Lo único nuevo, en adición a todo lo anterior, es la única lámina siguiente que vamos a ver. Digamos, la novedad ya, digamos, ¿no?, lo espectacular aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miren, vamos a configurar el flujo económico neto del proyecto, que es esta última columna. Así, acá sí quiero que me atiendan porque esta es la parte nueva, ¿no? ¿Y qué cosa es? Simplemente traslapar los tres flujos que ya conozco, ¿no? Tenemos la inversión en activos, dato, tenemos el flujo operativo del proyecto, dato, y acá vamos a insertar, tal cual viene de la lámina anterior, ojo, el flujo de inversión de capital de trabajo, ¿sí? Entonces, miren, esto igual respetamos el tiempo que le corresponde, ojo, para 0, menos 80, para 1, menos 16, ¿no? Estricto, por la línea de tiempo es una sola para el proyecto. Entonces, miren, aquí articulamos los tres flujos, ¿sí? ¿Cómo se construye el flujo neto? Aquí está, con manzanitas para que no se pierdan, ¿sí? Dice 2 más 3 menos 1. Acá está 2 más 3 menos 1. Creo que con eso ya más fácil que eso no se me van a perder, ¿no? Quiere decir que entonces, menos 80.000, ¿no es cierto? Más 0, ahora sí menos 80.000 de acá, ¿no? Entonces, más menos significa entonces que todo sigue siendo menos 160.000. Hay que respetar la ley de los signos, ¿sí? Eso sí, ya, bueno, son matemáticas básicas, más, menos, más, menos. ¿Se acuerdan de esas cosas, no? Hay que respetar eso para la suma resta. Y finalmente llegamos a esta última columna, que es la que me interesa, porque es aquí con cargo a este flujo económico neto que vamos a hacer el descuento. Este es el flujo que vamos a descontar para el proyecto, ¿sí? ¿Con qué? Con la tasa de descuento que vamos a calcular, ¿no es cierto?, con la información que ya conocemos, y una vez que tengamos la tasa, hacemos el van sobre esta última columna, ¿no? Flujo desembolso inicial, menos 160.000, hay una segunda inversión el primer año, menos 21, y luego vienen los retornos, 33, 97 y 170.000, para los últimos 3 años. ¿Listo? Entonces, nos quedamos con esta última columna acá. ¿Está claro el cálculo de la última columna? Profe, ¿el flujo operativo de dónde lo sacó? No escuché. Dato. Operativo Eso es dato de ya. la lámina anterior, ¿pero cuál? A ver. El activo fijo y el flujo operativo son las primeras láminas que le he mostrado donde está la información del caso, ¿sí? Creo que es la primera o segunda lámina de la diapositiva.
Ah, ya, A ver. ya, fue dato, ya me acordé. Lo único que hemos insertado de la lámina anterior y que ya hemos visto cómo lo va a calcular es el flujo de inversión de capital de trabajo. Después hacemos ya la suma resta horizontal de acuerdo a lo que se instruye acá, 2 más 3 menos 1, y llegamos al flujo neto de quién, del proyecto, pues, ¿no? Pues estamos hablando del proyecto que va a tener una vida y una evaluación a 4 años. Ya tenemos mapeadas las inversiones en activos, tenemos mapeada la inversión de capital de trabajo, y también tengo la contraparte que son los resultados esperados del flujo operativo, ¿sí? Que se supone decantarán de las ventas y todo lo demás. Ahora, habían unos datos ahí, unos comentarios en el caso que justamente los he resaltado acá al pie, ¿no? Entonces, como yo tengo que calcular un casero con 3 escenarios de deuda que ya me pide el caso, y necesito trabajar el esquema de los ratios de cobertura y esto, entonces de aquí se desprende cierta información. En la cabecera me decían que el promedio del flujo operativo, promedio simple, que es 90.000, lo use como la utilidad antes de impuesto e intereses. Eso lo decía acá, ¿no? Vamos a mostrar la primera lámina. Acá lo decía, ¿no? Para ello dice, utilice el promedio del flujo de caja operativo como una estimación de las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿eh? La UAWI, o la utilidad antes de impuestos e intereses, es el flujo del ratio de cobertura, ¿no es cierto? Ya eso también ya lo saben. ¿Estamos? Entonces, básicamente, esa es la idea. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la lámina que nos corresponde, donde estábamos conversando, acá. Me pasé una lámina, ¿listo? ¿Qué otro comentario hay? Habíamos quedado que la suma de la inversión de capital de trabajo se anula y se hace cero, eso ya lo habíamos visto en el cálculo, en la tablita anterior también, siempre verificando que todo esté bien. Y acá otro dato, la inversión total, ojo, la inversión total respecto de la cual yo voy a castigar las deudas para encontrar los intereses para el ratio de cobertura, la voy a sacar de acá, de la suma de todas las inversiones, ¿sí? 240.000, ¿sí? Este va a ser mi inversión total, a partir del cual yo entonces voy a empezar a castigar las deudas para poder estimar los intereses con los supuestos y todas esas cosas que ya saben hacer, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer para construir la tasa? Calcular los KE para cada escenario de deuda, 20, 40, 60, luego los KD y finalmente los caseros. Entonces, ya eso ya se conoce, apalancan sus ventas para 20, 40 y 30, tienen toda la información, ahí están las fórmulas, 20% deuda, 40% deuda, 70% deuda, ¿no es cierto? En este caso la RF, perdón, el beta no apalancado es 1.3, ¿no? Según fórmula, y el 1 menos t, ¿no? Entonces apalancamos primero los betas, después ya teniendo los betas apalancados, calculamos los costos para el accionista para los 3 escenarios de deuda, ¿no? Luego nos vamos a calcular los costos de la deuda, asociando el spread a la libre riesgo. Para eso entonces ya tenemos claro que la utilidad antes de impuestos e intereses, según el dato referido, era el promedio del flujo operativo 90.000, ya lo habíamos visto en la lámina previa, y la inversión total es 240.000 que sale del flujo de caja de inversiones en activos. ¿Estamos? Listo, con eso empezamos a jugar, lanzan su supuesto para cada nivel de deuda, van a la tabla 3, ¿no? Calcula cobertura, los intereses, si coincide o no coincide, ya esa parte ustedes ya la manejan. Para 20% me sale 5.75, para el 40% deuda coincidentemente lo mismo, y para 70 incluso me sale lo mismo, ¿no? 5.75. O sea, básicamente se califican como deudas AAA los niveles de apalancamiento, que son bastante, digamos, razonables. Y finalmente ponderamos, ¿no? De acuerdo a lo que ya dice Modigliani Miller, ¿no es cierto? Con las formulitas que ya conocen, en este caso pues es porción de capital por el KE más la porción de deuda por el KD por el 1 menos T. Una vez que identificamos los 3 costos de oportunidad, me quedo con el más bajo, ¿no? Significa que la combinación más eficiente será tomar 70% deuda y 30% capital. Ya tenemos entonces los 2 elementos que configuran mi evaluación final financiera, ¿cierto? Y para cerrar broche de oro, hacemos el BAN. Ya, pues el BAN ya es papayita, ¿no? Hacen su línea de tiempo, si gustan, ahí está el flujo económico neto del proyecto, la última columna de la tabla nueva,
menos 160, siempre respetando el orden de los negativos y los positivos, ¿no? Abajo desembolso, menos 160, menos 21, más 33, más 97, más 170. Para los que no recuerdan qué cosa era el BAN, ¿no es cierto? Era justamente traer a valor presente cada uno de esos señores con cargo a la tasa de descuento, que es el casero de punto 1150, ¿no? El primero ya está en cero, no hay problema. Este señor será pues 21 entre 1 más la tasa elevado a la 1, elevado a la 2, y así cada uno de ellos se va descontando como un flujo independiente, ¿no? El primero entra siempre restando y de acuerdo a los signos que correspondan, los demás continúan con sus signos referentes. Suma resta final, 20.327, ¿no? O sea, el valor actual neto del proyecto es positivo, el proyecto es rentable. Si me sale negativo, ya pues será lo contrario, ¿no? El proyecto no es viable, no es rentable. ¿Listo, chicos? Entonces, yo creo que con esto ya recogemos un poquito todo lo que hemos venido viendo a lo largo de estas 7 semanas efectivas de duro trabajo. Creo que se está cumpliendo un objetivo importante con el curso. Ya quedan expeditos para la parte 2, que la ven conmigo o con quien les corresponda ver, ¿sí? Listo, hasta acá el curso, hasta acá el contenido de la última práctica que vamos a tener el día martes. La práctica va a durar 60 minutos, ¿sí? Lógicamente se va a dimensionar para ese espacio de tiempo. Prepárense, practiquen, tengan sus herramientas, sus plantillas, lo que quieran tener, pues, ¿no? Finalmente, más allá de las plantillas, lo que se necesita es que lo sepan usar, ¿no? Y para saberlo usar tienen que estudiar, pues, ¿no? Podré tener la plantilla, pero si no estoy familiarizado con lo que tengo que hacer, en el tiempo que lo tengo que hacer, les aseguro que no les va a ayudar mucho tampoco, ¿no? Algunos se confían en que alguien le pase la plantilla por ahí, de repente, no sé, ¿no? Pero bueno, en fin. Y eso depende de cada uno, pues, chicos, ¿ya? Más fácil que esto yo creo que no puede hacerse el curso. Listo. Creo que hasta acá ya tienen bastante para repasar, practicar. Bueno, ya están prácticamente casi listos. Lo único que hemos incorporado es este tema de capital de trabajo, valor actual neto ya saben hacer, ya saben calcular la tasa de descuento. Entonces, básicamente eso es ya prácticamente adicional, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios para despedirnos, chicos. Háganme acordar, delegada, que le cuelgue un modelo de ejercicio de este U para que lo vayan también trabajando en equipo, lo vayan practicando y lo vayan teniendo todo listo. Modelos de exámenes, profesor. Nos ayudaría un Modelos de montón. exámenes. No, le voy a dar ejercicio, no doy modelos de exámenes, acuérdese. Le puedo dar un par de ejercicios para que usted practique, integrales, así. Acá se recoge todo. En este tipo de problema final, prácticamente está repasando toda la última parte. Tiene que hallar KE, tiene que hallar KD, tiene que hallar K0, tiene que hallar el capital de trabajo, tiene que hallar el flujo económico neto y tiene que hacer su BAM. Si se da cuenta en la secuencia de este último caso, tiene todo lo que hemos hecho. Le podría dar un problema más. Aquí está todo, entonces eso quiere decir que podría venir un tipo así, ¿no? No necesariamente un tipo así. Probablemente una pregunta de esta sí podría darle unos 10 puntos de peso. No sé todavía, la verdad. Mis exámenes son nuevos, no se repiten. O sea, no es que, y los que me conocen, yo no soy el profesor que agarra exámenes pasados y los repite, ¿no? Me gusta hacer exámenes nuevos, ponerme creativo. No le puedo asegurar nada. Lo que sí van a estar contenidos los temas que hemos hecho, sí. Probablemente venga una pregunta similar a esta, sí, probablemente sí. Le daré el que corresponde porque es una pregunta larga. Habrán preguntas más chiquitas, tengo que poner para todos los gustos. Tengo que diversificar opciones, ¿no? Porque si esta pregunta vale 10, podré un par de preguntas de 5 de repente, no sé, entonces ya cada uno ataca por donde cree conveniente atacar ese día, ¿no? Sería injusto que me ponga una sola pregunta y de repente unos sí la ven, otros no la ven y finalmente se anulan ese día y sacan cero, entonces hay que pensar en todo, ¿sí? Entonces, relájese eso, usted solamente practique todos los temas que hemos visto, que es lo que corresponde, ¿no? No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Tienen las No, plantillas, profe, tienen eso es los todo. casos, tienen todo. Nada, que estoy Listo, entonces, confundida. ¿ah? No, profe, está bien, pero lo único que sí no creo que no creo que sería razonable que ponga un problema como esto y valga 10, porque en todo caso, si la mayoría no va a poder No sé, resolverlo, va a sacar 10.
iba a salir jalado. He dicho algo por decir, no sé todavía cuánto puntaje le pondré. Ese día lo veré yo, no se preocupe. Relájese. Yo Ya, estoy ok. suponiendo algo, es un ejemplo así suelto. Yo dimensiono el examen ese día de acuerdo a la cantidad de preguntas que le ponga. Pueden ser dos, pueden ser tres, no lo sé, pueden ser cuatro. A cada una le pondré su peso en puntos de acuerdo a lo que represente el esfuerzo de hacer cada uno. Y cada uno pues apostará por lo que crea que, como siempre os recomiendo, empiecen por lo que crean que lo van a hacer más rápido, ¿no? Eso es estratégico. Yo veo la pregunta, ya esta ya la tengo clara, pum, 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 ataco rápido esa pregunta. Entonces ya siempre dejo la que es más complicada para el final. Algunos empiezan por la complicada y se entrampan ahí y siguen tercos ahí, se le pasó la hora y no hicieron nada. Yo creo que ya eso es estrategia de cada uno, ¿no? Eh, pero sí tengo que dar pues opciones para todos, ¿no? Eso es válido también. No puedo solamente poner una sola pregunta porque hay algunos que están familiarizados con cosas, con partes de los temas que hemos visto más que con otras, entonces hay que darles opciones también ahí, con los Claro, pesos que corresponden. bonos es la voz, profe, los bonos es Los la voz. bonos, y si quiere poner un bonito de 2 puntos también ahí para que no se quede con las ganas, no hay problema. ¿Dos? ¿A Buen dato. poquito, profesor? ¡Qué Ya a barbaridad! estas alturas, pues ya un bono ya es irrelevante, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea, sugerencia para tenerla en Profe, cuenta? no escuché sobre las notas pasadas de las dos prácticas pasadas. Sí, les soy sincero, hoy día he tenido un día complicado porque, bueno, no sé si les he comentado, yo soy jefe del área de presupuesto de un proyecto grande, pero encima, para mala suerte, ayer me han hecho una encargatura de otro director que se ha ido de vacaciones del área de estudios, y hoy día que tenía pensado pasar las notas al Excel, como les había ofrecido, por lo menos la primera nota quería publicarla hoy día, que ya la tengo lista para publicar en un rato más, me han tenido de Zoom en Zoom desde las 8 de la mañana, entonces, no por mi tema propio de presupuesto, sino por un tema de inversión. Entonces, se me ganó el día, sinceramente. Entonces, mi compromiso es que hasta entre mañana y el sábado les voy a entregar las dos notas con el detalle que corresponde de las preguntas que han ido, ¿no? Por cada pregunta, sobre todo, para que sepan en cada pregunta qué puntaje tuvieron y la nota final de cada práctica, ¿no? Creo que tenemos la de Profe, bonos, que fueron 2 bonos, y la última que hemos visto del BAN, que básicamente también tiene dos componentes, ¿no? Que es una, estructurar la tasa. Le doy los alcances más o menos de cómo se está calificando, ¿no? Son 2 bonos la primera práctica, ¿sí? Cada bono vale 10 puntos, ¿estamos? Y dentro del bono internamente veré, pues, que si alguien se quedó a medias, no sé, algún porcentaje le pondré de procedimiento. En la segunda práctica, donde hemos hecho casero más van, ¿no es cierto? Tiene dos partes. La primera parte, que es el casero, pesa la mitad, también 10 puntos, y la segunda parte, que es el van, también pesa 10 puntos, ¿no? Entonces, no sé esa práctica todavía no la he terminado de revisar del todo, pero ese es más o menos el criterio que estoy siguiendo, ¿no? Ok, profe. Ok, Pero profe. no se preocupe que usted para el fin de semana tiene sus dos notas para que ya más o menos haga su ecuación Claro, de una X y sepa por cuánto se va a la final el día martes. Eso es importante, lo exacto. sé, y me pongo del lado de ustedes y les voy a dar ese dato de todas maneras, no se preocupe. Gracias, profe. profe, por favor, tome en consideración el procedimiento, ¿no? Que hayamos hecho, pues, ¿no? Porque de repente por ahí pudimos habernos equivocado en algo, pero el procedimiento es el que vale, creo, ¿no? Depende, y ahí justamente aprovecho en aclarar, gracias por tu pregunta, porque creo que para mí y para cualquiera de nosotros procedimiento es que tú has avanzado parte del problema bien hecho y te has quedado por cuestiones de tiempo, digamos, en una pregunta a la mitad o a las 3/4 partes de la pregunta, pero has estado trabajando el desarrollo bien. Procedimiento no es hacer cualquier cosa, por si acaso. Aclaro eso porque algunos creen que porque metieron cosas raras ahí al Excel y eso no sirve de nada. Aclaremos las cosas, qué cosa es procedimiento primero. Para mí procedimiento es que el alumno empiece, digamos, en este tipo de problema que acabamos de ver, ¿no? Calculó, digamos, primero su porcentaje KT, calculó el flujo de inversión, calculó el flujo económico neto, calculó el casero óptimo, calculó el banco, ¿no? Hay etapas. Entonces, cada una de esas etapas es parte de un procedimiento. Una etapa inconclusa no me sirve de nada, sinceramente, no es procedimiento. O sea, podría así dimensionar por etapas y a cada etapa le pongo una porción. Si la pregunta vale 10 puntos por decir algo, de repente cada etapa me representa 2 puntos, por decir algo, ¿no? Etapa 1, 2, 4, llegó hasta la tercera, 6 puntos de 10.
ese es un criterio que yo trato de establecer para todos igual, justamente para no crear diferencias, ¿no? Entonces, establezco tramos de la pregunta, del problema, entonces hasta acá te pago 2 puntos, hasta acá te pago 4, hasta acá 6 y hasta acá 10. Simple. Entonces, ahora, si tú crees que porque me has llenado el Excel de cosas y de colores y de números que no tienen sentido, para mí eso no, sinceramente no es procedimiento. Lo aclaro Profesor, porque esta parte es subjetiva, ¿no? Yo trato de establecer cierto criterio porque tengo que todos calificar igual bajo el mismo criterio. O sea, no puedo ponerle a una persona de procedimiento 2 y a la otra 4 sin tener un criterio, digamos, homogéneo para ambos casos, ¿no? profesor, buenas noches. En conclusión, lo que va a tomar es el KD, el K0, Iván, y lo que hemos hecho hoy día del KT y lo último, ¿verdad? Sí, es lo que hemos hecho en la segunda Ya, parte, básicamente, ¿no? gracias. Listo, chicos. Entonces, buen fin de semana. Relájense, ya les entrego sus notas a más tardar mañana una y el sábado la segunda, sin falta, para que ya tengan todo listo y prepárense, pues, ¿no? Y una práctica más de estas finales para que practiquen ahí. Ahí prácticamente están comprendidos todos los temas que van a entrar al examen, ¿sí? ¿Listo? Ya, Profe. profe, gracias. Listo, buenas noches con todos.